pregunta qué quiere decir eso y el día del examen les voy a hacer acordar de este momento. Eso es lo que les dije en la clase pasada. Así que bueno, ya les expliqué que los derechos son limitados, que no son absolutos, que los límites se los pone el Estado. El Estado, a través de las leyes, ustedes ya saben que es ley en sentido material, o sea, toda norma de carácter general y obligatoria, no formal, no solamente formal, ¿no? Ustedes ya saben también que es ley formal, ya hemos puesto el ejemplo de la Coca-Cola y todo eso para acordarnos bien. Entonces, el Estado le pone límites, hemos puesto varios ejemplos, especialmente hemos puesto los ejemplos vinculados con el fenómeno de la pandemia, ¿no es cierto? Que los tenemos tan a flor de piel. Y les agrego que el artículo 28, aquí entonces doy comienzo a la grabación porque esto sería lo nuevo, lo que empezaría hoy. Les agrego entonces, los derechos son limitados por el Estado, pero a la vez la Constitución al Estado también le pone límites. O sea, no es que el Estado pueda limitar como quiera, digamos, sino que el artículo 28 le dice que los derechos, garantías, etcétera, que son limitados por las leyes que reglamentan su ejercicio, no pueden alterar los derechos. O sea, textualmente dice, los derechos establecidos en el artículo anterior no podrán ser alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio. Eso quiere decir que el Estado puede limitar los derechos, pero no los puede alterar. ¿Qué sería esto para que lo entendamos nosotros? El Estado puede limitar, pero no puede alterar. O sea, puede reglamentar, pero no puede alterar. ¿Cómo hacemos nosotros? Este sería el camino. ¿Cómo hacemos nosotros para saber cuándo un derecho está reglamentado y cuándo un derecho está alterado? Porque precisamente la diferencia entre uno y otro, o sea, si el derecho está reglamentado, la reglamentación es válida, y si el derecho está alterado, la norma dictada por el Estado no es válida. Es lo que se llama inconstitucional. Aplicamos el principio de razonabilidad que está puesto ahí en la pantalla definido. Ese principio nos permite distinguir si está bien reglamentado o está alterado. Ahí el principio se define como lo axiológicamente válido según las circunstancias del caso. Bueno, como la palabra axiológico les puede resultar difícil a ustedes acordarse de esas cosas, yo siempre les digo que se use, digamos, use una definición que diga lo que está bien o lo que está mal, eso sería axiológicamente válido. O sea, lo axiológicamente válido sería lo que está bien según las circunstancias del caso. O sea, hay veces que los límites que pone el Estado están bien en determinadas circunstancias y están mal en otras circunstancias, cuando cambian las circunstancias. Por ejemplo, chicos, nosotros jamás nos hubiéramos imaginado que un día íbamos a tener cuarentena, o sea, que un día el Estado nos iba a prohibir salir de nuestra casa todo el día y todos los días. O sea, eso es una limitación enorme, digamos, al derecho a la libertad física, o sea, al entrar, permanecer, transitar y salir libremente. Sin embargo, las circunstancias eran que había una pandemia, o sea, una enfermedad circulando muy contagiosa y que provocaba efectos que podrían ser letales, digamos. Entonces, esas circunstancias absolutamente excepcionales, extraordinarias, que nunca se habían vivido en la historia, digamos, hacían que determinadas medidas que en época de normalidad serían alteración del derecho, pasaron a ser reglamentación. O sea, chicos, normalmente, en la vida normal, si el Estado dice nadie puede salir de la casa, o sea, impone una cuarentena,
eso no sería una limitación al derecho, sino sería una alteración, porque nos habrían quitado el derecho a la libertad física. O sea, hagan de cuenta que estamos presos. Eso solamente sucede cuando alguien ha cometido un delito. Ahora, bajo determinadas circunstancias, el caso sería el que hemos vivido, entonces sí aparece como razonable, por eso le digo que principio de razonabilidad, sí aparece como razonable que se impongan medidas restrictivas para asegurar, en este caso, la salud pública. Entonces, en síntesis, el Estado puede limitar los derechos, pero no puede alterarlos. La limitación es válida y la alteración es inválida, es inconstitucional. ¿Cómo hacemos para distinguirla? Aplicando el principio de razonabilidad. ¿Qué dice el principio de razonabilidad? Que lo aplicamos cada rato. Yo ya se los he enseñado a ustedes cuando hemos estado poniendo otros ejemplos. ¿Qué dice el principio de razonabilidad? El principio de razonabilidad permite establecer lo que está bien o lo que está mal según las circunstancias de cada caso. A ver, pregunto, ¿está bien? ¿Se entiende bien? ¿Alguna pregunta? ¿Quieren hacer una pregunta? No, está todo bien. Bueno, bien, entonces, si está todo bien, seguimos adelante. Hoy tenemos 62 alumnos. Me parece, capaz que me estoy acordando mal, pero me parece que son menos de lo que tenemos habitualmente. Tal vez haya pasado algo, tengan examen o lo que fuera. Hay Bueno. parcial de matemáticas a las 10, profe, deben estar preparados muchos chicos. El parcial de matemáticas. O sea que ustedes son mis heroicos alumnos de Constitucional, que a pesar del parcial de matemáticas, están aquí estoicamente. Muy bien. O eligieron a la tarde como, como yo. ¿Cómo? No lo entiendo. ¿Ok? O eligieron rendir a la tarde como yo. Ah, pueden rendir a la tarde. Bien. Bueno, una vez que hemos establecido los derechos, o sea, este encabezado que siempre les voy a preguntar, o sea, ¿cómo es las características del derecho? Empezamos a eh, digamos, les voy a enseñar los derechos, digamos, yo elijo cuáles derechos les enseño que me parecen los más importantes, pero ustedes me pueden preguntar lo que ustedes quieran, ¿no? O sea, ustedes me piden cualquier derecho que quieran que les enseñe. No puedo enseñarlos a todos, en los apuntes están todos perfectamente, o sea, ustedes con lo que dicen los apuntes es suficiente, ahí los apuntes han desarrollados todos los derechos, pero yo les voy a dar algunos porque en el ámbito de la clase no tenemos tanto tiempo. En primer lugar, les voy a enseñar el derecho más importante, que es el derecho a la vida. Digo el más importante porque participo de la opinión de que los derechos no tienen todos la misma jerarquía. O sea, que hay derechos que tienen mayor jerarquía que otros. Y en mi opinión, el derecho a la vida tiene más jerarquía que otros porque sería la vida, la existencia de las personas, sería el soporte de los demás derechos. O sea, no habría derecho a la libertad, a la intimidad, a la propiedad, al honor, no habría esos derechos si no habría vida, si la persona no existe, digamos, no tiene derecho. Entonces, por eso es el derecho más importante en el sentido de que es el soporte de todos los demás derechos. Yo para hablar del derecho a la vida les he dividido el derecho a la vida en tres partes, digamos, comienzo de la vida, el transcurso de la vida, que sería el derecho a la vida digna, y el fin de la vida, que sería la muerte. En primer lugar,
lo más importante es, cuando yo les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Qué dice la Constitución del derecho a la vida? ¿El derecho a la vida está enumerado en el artículo 14? No. El derecho a la vida no está enumerado en ninguna parte de la Constitución. O sea, la Constitución no lo ha enumerado al derecho a la vida, no lo ha establecido al derecho a la vida. Es probable, es seguro, digamos, que el derecho a la vida ha sido considerado una obviedad por los constituyentes, entonces no lo enumeraban, ¿no? Es un derecho natural anterior al Estado, entonces los constituyentes dijeron no lo vamos a enumerar. Pero siempre se lo ha considerado entre los derechos implícitos que yo le enseñé en la clase pasada. Sin embargo, el derecho a la vida está expresamente establecido en los tratados internacionales de derechos humanos, que yo ya les he enseñado a ustedes ya saben bien, que los tratados internacionales de derechos humanos tienen la misma jerarquía que la Constitución. O sea, ustedes ya saben que en la máxima jerarquía de las normas está la Constitución y los tratados de derechos humanos. Bueno, los tratados internacionales de derechos humanos sí prevén expresamente establecido el derecho a la vida. Bien, vamos a empezar por el comienzo a la vida, el comienzo de la vida. Yo les enseño lo que dicen las normas. Esto ha sido un tema, digamos que se ha transformado muy de actualidad y muy debatido con motivo de la ley del aborto, ¿no es cierto? Que, bueno, ya se ha sancionado el año pasado, no se sancionó el anteaño pasado, fue rechazado. Entonces, con ese motivo, uno ha escuchado, todos tienen sus, digamos, cada uno tiene su postura. Yo les voy a enseñar lo que dicen las normas. Vamos al comienzo de la vida. La vida comienza, según el artículo 4.1, esa sigla es Pacto de San José de Costa Rica, ¿no? Según el artículo, la vida comienza con la concepción en el seno materno. Esto es lo que dice el Tratado Internacional de Derechos Humanos, ¿no? Y además es también lo que dice la medicina. El comienzo de la vida se verifica con la concepción, ¿no? Por ahí difieren algunos. La concepción, ¿quién la determina? ¿El derecho? No, la concepción es un hecho médico que lo determina la medicina. En el ámbito de la medicina se debate a veces si la concepción es cuando se produce la fertilización del óvulo con el espermatozoide o cuando se produce la implantación en el útero, pero digamos que hay una diferencia de unos días, unos pocos días, pero de todos modos, en cualquiera de los casos, en uno o en otro, es la concepción, digamos, ¿no? Ese es el momento del inicio de la vida, de acuerdo al Pacto de San José de Costa Rica, que tiene jerarquía constitucional. El pacto dice así, ¿no? Dice, toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Ahí está el pacto donde dice que la vida comienza con la concepción, ¿no? Dice, nadie puede ser privado de su vida arbitrariamente. Eso es lo que dice ese es el pacto de San José de Costa Rica. A su vez, yo les he puesto también la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? Ahí les he puesto en la diapositiva también la Convención sobre los Derechos del Niño, que dice así, la Convención sobre los Derechos del Niño es también un tratado internacional que tiene jerarquía constitucional. La Convención dice que los Estados partes, lo que está ahí en la pantalla, dice que los Estados partes reconocen que todo niño tiene derecho intrínseco a la vida. La República Argentina, cuando aprueba el tratado, o sea, cuando lo incorpora al tratado a su derecho interno, hace una declaración que se las transcribo ahí, que dice, con relación al artículo primero de la Convención, que es el que está
escrito ahí arriba en la pantalla, con relación al artículo primero de la Convención sobre los Derechos del Niño, la República Argentina declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de la concepción y hasta los 18 años de edad. O sea, para el derecho argentino, niño es desde la concepción hasta los 18 años de edad, siguen siendo niños. Entonces, el comienzo de la vida para el derecho constitucional argentino es desde la concepción, ¿no? Paramos aquí. ¿Me quieren preguntar algo, chicos? ¿Está todo bien? ¿Vamos entendiendo bien? Sí, profe. Sí, profe. Ustedes también han estudiado ustedes también han estudiado en la primera mitad del año, que han estudiado el derecho civil y comercial, y han estudiado la persona, y ahí también han estudiado el artículo 19 del Código Civil y Comercial, ¿no? Que la existencia de la persona comienza con la concepción. O sea, por eso se los he puesto yo ahí en la diapositiva, les he puesto también el artículo 19 del Código Civil, que sería ese, ¿no? Entonces ahí tienen, comienzo de la vida, artículo 4.1 del Pacto de San José de Costa Rica, artículo 19 del Código Civil y Comercial, que es el que le acabo de decir, que dice la existencia de las personas comienza con la concepción, y después la declaración en la Convención sobre los Derechos del Niño, esa es la sigla que se dice CSDN, Convención sobre los Derechos del Niño, en la Declaración Argentina, que establece que el niño es desde la concepción hasta los 18 años. Entonces, es desde esa perspectiva, digamos, que por mi parte, simplemente lo menciono, yo por mi parte entiendo que la ley que ha legalizado el aborto, digamos, es inconstitucional, porque la ley admite la privación del derecho a la vida, digamos, después de la concepción. La, la, la concepción, la ley, digamos, admite la posibilidad de interrumpir voluntariamente el embarazo dentro de las 14 semanas, y la concepción a las 14 semanas no solamente que está concebida, la concepción se produce a los pocos días, bien sea, como les digo, la fertilización o la implantación, a las 14 semanas ya está completamente formado. Entonces, esa es mi posición. Yo admito que hay otras posiciones, digamos, admito que hay con muy sólidos argumentos quienes sostienen que la ley de aborto es constitucional, digamos, y seguramente ya hay planteos de inconstitucionalidad, y seguramente la cuestión llegará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y la Corte definirá si es constitucional o es inconstitucional. Yo solamente me limito a exponer mi opinión porque, digamos, estoy convencido que debo dársela a mis alumnos. En mi opinión, es la que acaba de escuchar. Como la vida comienza en la concepción, la ley de aborto es inconstitucional. Bien. En segundo lugar, yo les decía, vuelvo a la diapositiva que dice comienzo de la vida. Después, vida digna, ¿no es cierto? En el capítulo de vida digna, ahí les menciono el punto que sería el transcurso de la vida, ya no el comienzo. En el transcurso de la vida, vida digna sería el artículo 11.1 del Pacto de San José de Costa Rica, ¿no es cierto? Que dice que está referido a que las personas tienen derecho, todo lo que sería vivir en condiciones dignas desde el punto de vista sanitario, ¿no? O sea, cuando uno dice eso, está referido a poseer agua potable, tener una vivienda, digamos, libre, por ejemplo, de enfermedades como el caso de Santiago Chagas, por ejemplo. Por eso es todo el tema de la erradicación de los ranchos,
¿no? Y después, digamos, derecho a la educación, acceso, digamos, a los bienes básicos. Entonces, todo eso es derecho a la vida digna, que también está establecido en el Pacto de San José de Costa Rica. Y después el tercer punto sería el fin de la vida. En el tema del fin de la vida, sería, lo primero es, no hay forma, vamos a poner esto como en primer lugar, no hay forma de quitar la vida de una persona porque eso es un delito. O sea, el Código Penal tiene previsto que el que matare a otro será reprimido con prisión o reclusión de 8 a 29. O sea, el homicidio está prohibido, penado expresamente por la ley, ¿no? Ahora bien, ¿qué es? En segundo lugar, el otro tema que está vinculado a esto es el tema de lo que se llama, ¿no? La eutanasia. Uno piensa en segundo lugar la eutanasia. A ver, antes de la eutanasia vayamos. La pena de muerte. La pena de muerte está prohibida en nuestra Constitución en el artículo 18, cuando dice que se prohíbe la pena de muerte por causas políticas. Ahora, la pena de muerte por delitos comunes, que como ustedes saben, existe en algunos países del mundo, particularmente existe en Estados Unidos. Ustedes muchas veces se ven, muchas veces películas referidas a las ejecuciones, ¿no es cierto? Entonces, la pena de muerte en el derecho argentino está prohibida, o sea, no puede haber pena de muerte por causas comunes ahora. ¿Dónde está prohibida? Está prohibida en los tratados internacionales de derechos humanos, particularmente el Pacto de San José de Costa Rica prevé que los países que no han impuesto la pena de muerte hasta ese momento de la suscripción del tratado no pueden establecerla en el futuro. O sea, los que la tienen ya la pena de muerte no la pueden extender a otros delitos y los que no la tienen no pueden establecer la pena de muerte. Entonces, en nuestro país está prohibida la pena de muerte por causas políticas y por delitos comunes. No se podría aplicar en nuestro país la pena de muerte. Y en tercer lugar, dentro del fin de la vida, es pretendo analizar la eutanasia, ¿no? La eutanasia que significa, técnicamente significa muerte por piedad, ¿no? La eutanasia se trata de prácticas en las cuales se facilita o se provoca la muerte de una persona eh, para evitarle dolor, padecimiento, ¿no es cierto? O a veces, digamos, personas que directamente hay países donde se admite que la persona sin tener ninguna patología que permita desencadenar la muerte o tampoco o que le provoque dolor o algún tipo de mortificación, simplemente no quieren vivir más. Entonces hay países que admiten la eutanasia, o sea, esas personas que se internan en establecimientos expresamente previstos para eso, ¿no? Con todos los elementos necesarios para que esas personas tengan una buena muerte. Eso sería eutanasia, buena muerte, digamos. Entonces, nosotros lo único, en el derecho argentino la eutanasia está prohibida, o sea, sería alguien que le provoque a otro la muerte, aunque sea por piedad, estaría incurso en homicidio, o sea, no está permitida la eutanasia, digamos, está prohibida la eutanasia. Ahora, lo que sí está permitido es lo que se llama el consentimiento informado. Está previsto en el artículo 59 del Código Civil y Comercial, que ustedes lo han estudiado en la primera mitad del año. Está previsto ahí que en determinados casos, cuando la persona padece alguna enfermedad irreversible, incurable, o cuando se encuentra en estado terminal, ¿no es cierto? O sea, ya no tenga ninguna posibilidad de sobrevida, o los casos, ¿no es cierto?, que se hicieron famosos siempre en la historia, como me acuerdo el primero de Karen Kingland, ¿no? Cuando esas personas que están en coma y que sin posibilidades de revertir, ¿no? Cuando se han sufrido unas lesiones
por ejemplo, esas lesiones que se provocan a veces en la médula cerebral, ¿no? Que lo colocan en esa situación, la persona tiene derecho a, o se puede hacerlo cuando está bien, o sea, en cualquier momento, decir, escribir una declaración jurada que dice, si me encuentro en esa situación, entonces puede pedir que no se le apliquen procedimientos que prolonguen artificialmente la vida, ¿no? Concretamente, el Código Civil dice procedimientos quirúrgicos, o sea, que operación, hidratación, alimentación, reanimación artificial o medidas de soporte vital, por ejemplo, el respirador, que no le colocan el respirador directamente si no tiene ninguna posibilidad, ha visto la alimentación parenteral, etcétera, etcétera. Entonces, en esos casos, la persona puede haberlo determinado con anterioridad, o lo que puede hacer es esa decisión tomarla un familiar que tenga, digamos, que tenga el vínculo suficiente para decidir por esa persona. Hemos asistido a muchos casos en la historia de conflictos familiares entre quienes quieren retirar los soportes los soportes vitales artificiales y quienes quieren que siga en ese estado, ¿no? Pero la ley argentina esto es lo que admite, lo que llama el consentimiento informado, que lo puede hacer uno, eh, digamos, estando sano, o un familiar, que significa solamente eso que les dije, los procedimientos, el rechazo de los procedimientos quirúrgicos, hidratación, alimentación, etcétera, o los soportes artificiales que prolongan la vida. Eso sería el consentimiento informado. Entonces, ahí tienen ustedes en la pantalla comienzo, transcurso, vida digna y fin de la vida. Esto establecido está en los tratados internacionales o ya en las normas como es el Código Civil. Paro aquí por si me quieren hacer alguna pregunta del derecho a la vida, que sería el primero que les enseño para que ustedes tengan, digamos, partiendo de la base de que les enseño yo que es el derecho de máxima jerarquía en razón de que se trata del derecho soporte de los demás derechos. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Está todo bien? No, profe, ninguna pregunta. Ninguna pregunta. Me parece o que estamos todos durmiendo o que estamos todos estudiando matemáticas. Una de dos. ¿Está No, bien? profe, ha sido bastante clara la información. Bueno. Bueno, continúo nomás. A ver. Todo bien, todo claro. Bueno. No, yo pregunto mucho porque habitualmente cuando suelo dar esta clase, generalmente este tema habilita normalmente muchísimas preguntas porque es un tema muy de actualidad. Así. Entonces, por eso me preguntaba, pero bueno, sigamos entonces. Pasamos al derecho de propiedad. Yo le estoy siguiendo el programa, o sea, el programa dice derecho de propiedad, ¿no? Yo les sigo el programa, de todo modo ustedes tienen en los apuntes, ¿no es cierto? Tienen ustedes desarrollado, ya les he dicho, les ratifico ahora, tienen desarrollado tienen todos los derechos. Yo sigo con el derecho de propiedad porque es el que pide el programa. El derecho de propiedad está en el artículo 14 y 17. Se los enseño también porque tiene alguna vueltita, digamos, ¿no? Ustedes han estudiado el derecho de propiedad civil en la primera mitad del año, ¿no? Ustedes han estudiado que el derecho de propiedad es el que tiene una persona sobre una cosa y que le permite usar y disponer de ella libremente, ¿no?
tenemos que la Constitución dice, como dice la pantalla, en el artículo 14 dice que todos tenemos derecho a usar y disponer de la propiedad. Y el artículo 17 dice la propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley, etcétera, etcétera, ¿no? Yo eso lo desarrollo ampliamente al derecho de propiedad en el apunte. Ahí lo tienen ampliamente desarrollado. Simplemente le agrego lo siguiente. El derecho de propiedad en sentido civil es la relación de una persona con una cosa. Mientras que el derecho de propiedad en sentido constitucional es más amplio que el derecho civil. O sea, lo comprende también al derecho civil, pero es más amplio. Se define así, como dice la pantalla, ¿no? Todo lo apreciable para el hombre, fuera de sí mismo, de su vida y de su libertad, a condición de que tenga una acción contra cualquiera que intente interrumpirlo en su goce o ejercicio. O sea, el derecho de propiedad, cuando yo les pregunte qué es el derecho de propiedad en sentido constitucional, ustedes me contestan eso que acabo de decir que está en la pantalla. ¿Qué quiere decir eso? Hay ciertos derechos que son propiedad en sentido constitucional y no son propiedad en sentido civil. Por ejemplo, los ejemplos más comunes son yo les pongo, por ejemplo, la jubilación, el derecho de las personas a la jubilación. La ley dice que una persona trabaja, los varones 65 años, las mujeres 60 años, y tienen 30 años de servicio y tienen derecho a no trabajar más y recibir un haber mensual, o sea, un pago mensual, ¿no es cierto? Que es la jubilación. La jubilación no es la relación de una persona con una cosa. La jubilación no es una casa, un bien físico, no es un auto, un bien físico, no. La jubilación es un derecho. Ese derecho es apreciable para la persona, tiene un valor para la persona, lo ha adquirido por haber trabajado 30 años y por tener 65 años de edad, y es propiedad en sentido constitucional. O sea, goza de la protección que la Constitución le da al derecho de propiedad. Ese ejemplo les pongo. Yo cuando tenemos clase presencial, que parece que ya pronto vamos a volver a tener clase presencial porque está en todos los diarios que las universidades nacionales volverían a la presencialidad. Yo les pongo un ejemplo. Ahí en la puerta de la universidad está, ahí en la esquina ahí afuera, en la esquina de la Belgrano, con la calle que está en la esquina, no sé cómo se llama la calle hacia el sur sería, ¿no? Ahí sobre la Belgrano hay un kiosco instalado ahí, ¿no? Que vende unos sándwiches de milanesa espectaculares. Yo, a veces he pasado por ahí, he visto, no los he probado, pero deben ser espectaculares a la vista por lo menos, ¿no? Entonces, ese kiosco que está ahí en la esquina, lo mismo que muchos kioscos que ustedes ven, o por ejemplo, a lo mejor conozcan, hay una confitería ahí en el parque, ha visto en la Alsina, no les sé el nombre, pero que toda una confitería instalada con mesas afuera también. La Alsina, casi entre Olaechea, digamos, ahí dando al parque, hay una confitería. Esos lugares que son, a ver, ese kiosco que está en la puerta de la facultad, o esa confitería que está en la Alsina, ahí en el parque, ellos, el dueño del kiosco o el dueño de la confitería, ¿son propietarios del inmueble sobre el que está asentado? No. El inmueble, la calle, en el caso del kiosco de la universidad, o el parque, en el caso de la confitería, la calle y el parque son del Estado, o sea, son de todos nosotros, del Estado. Nada más que el Estado les ha dado un permiso especial, una concesión, para que se instalen ahí, para que ocupen ese lugar en forma exclusiva. Entonces, el dueño del kiosco o el dueño de la confitería tienen derecho
no tienen derecho de propiedad sobre el suelo. Lo que tienen es un derecho a usarlo el suelo. Ese derecho a usarlo es propiedad en sentido constitucional y no es propiedad en sentido civil. O sea, no son dueños de eso, pero sí tienen derecho a usarlo exclusivamente. ¿Entienden, chicos, la propiedad en sentido constitucional? Si no la entienden, les pongo más ejemplos. Si no, sigo adelante. Escucho. ¿Todo bien? Bueno. Profe, quería Un saber, ejemplo más, profe. Bien. Sí, un ejemplo más me pide uno y otro me ha dicho algo. Escucho al otro. sí, quería saber en qué parte de los apuntes que usted nos ha dado para imprimir aparece el concepto de derecho de propiedad. ¿En qué parte del apunte? En la bolilla Sí, esta. porque aquí dice derecho de usar y disponer de su propiedad, pero no encuentro la definición que dice aquí en el PowerPoint. Bueno, me voy a fijar si no está la definición. Si no está la definición, en todo Al caso, otro lado, sí, está, profe. Está la definición, está al otro lado. Primero dice derecho de usar y disponer de su propiedad y en la otra hoja, en otra página está. Ah, sí, sí, la propiedad en la Constitución Nacional. ¿Está o no está? Claro, en Sí, sí, sentido, sí, en sí, la, aquí dice definición de propiedad en sentido constitucional. Ah, bueno, bueno. Hay que leer entero, chicos, ¿eh? No se me quede en la mitad, porque si queda en la mitad, entonces ya yo tengo que decir que no salgo, ¿no? ¿Está bien? Respuesta a la mitad es respuesta incorrecta. ¿Está bien? Yo creo que les he puesto en los apuntes, o sea, en los apuntes está todo desarrollado, está hasta la propiedad intelectual, les analizo el artículo 17 y les analizo esto. Y creo inclusive, yo si no me equivoco en los apuntes, yo les pongo el ejemplo, les pongo el ejemplo de la jubilación, si no me equivoco. A ver, si lo tienen ustedes delante del apunte, yo les pongo ahí el ejemplo de la jubilación. Y profe, ahí es el ejemplo. Ah, bien. Bueno, un alumno me pidió otro ejemplo. Yo, yo les puse el de la jubilación y le puse, por ejemplo, el de los kioscos, eso, ¿no? Le pongo un tercer ejemplo, que es lo que, le voy a poner un ejemplo que es el que probablemente les sirva a ustedes, a lo mejor para entender, ¿no? En realidad el tema es, cuando una persona, cuando un ciudadano ha cumplido todos los requerimientos de la ley para que algo, para que la ley le corresponda algo que establece la ley, él adquiere ese derecho y ese derecho es propiedad en sentido constitucional. Ahora en el ejemplo que voy a poner, y ustedes lo van a entender bien, es lo que se llama el derecho adquirido. Por ahí en el examen, cuando ustedes están rindiendo, por ahí no se acuerdan, yo les digo, a ver, explíqueme qué es el derecho adquirido. Y el derecho adquirido sería eso. Cuando la persona cumple todos los requerimientos que establece la ley para que se le otorgue alguna prestación, o sea, o algún bien valioso. ¿Cuál sería? Les pongo el ejemplo. Ustedes se han inscrito para estudiar una carrera universitaria. Estos son todos alumnos de una carrera universitaria de Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Ustedes, las normas que establece la universidad y las normas que establece el Estado a través del Ministerio de Educación de la Nación, dice que ustedes deben aprobar todas las materias que forman la currícula del plan de estudio y que una vez aprobado todo eso, se les otorga el título de Contador Público Nacional, licenciado en Administración, ¿no? Licenciado en Comercialización, o sea, toda la licenciatura, todo lo que ponen las carreras. Entonces, la norma dice que si ustedes aprueban toda esta materia, le corresponde este título. Una vez que ustedes han aprobado todas las materias, o sea, han cumplido todos los requerimientos que dice la norma, adquieren el derecho al título. Ese derecho que adquieren al título es propiedad en sentido constitucional, porque ustedes han cumplido
es un derecho adquirido, se llama, porque ustedes han cumplido todos los requerimientos establecidos por la ley para que se les otorgue el título de contador, licenciado, etc. Ese es otro ejemplo de propiedad. Ahí no hay propiedad civil, no hay una persona y una cosa, ¿no es cierto? No hay, yo soy dueño de este teléfono, ¿no es cierto? Yo soy dueño de este vaso, ¿no? Persona, cosa, ¿no? Yo soy dueño aquí estoy en mi estudio, hoy no estoy en mi casa, sino que en mi estudio. Yo soy dueño de mi estudio. Persona, cosa. Ahora, yo he adquirido el derecho, ustedes han adquirido el derecho a que les otorguen el título, no hay persona y cosa. Hay persona y un derecho adquirido, pero ese derecho adquirido es propiedad en sentido constitucional. Ahí le he puesto otro ejemplo. A ver si lo he entendido y si no, sigo poniendo ejemplo. Sí, ya quedó claro, profe. Gracias. Bueno, bien. A ver, sigamos con a la intimidad. Bueno, vamos al derecho a la intimidad, ¿no? En ese sentido, yo elijo esto porque me parece interesante. La intimidad, ¿no? Yo diría que hay chicos, lo que se llaman, la intimidad forma parte de lo que se llaman los derechos personalísimos, ¿no? Los derechos personalísimos, que son la intimidad, ustedes los han visto, ¿no? En el artículo 52 del Código Civil y Comercial, con el artículo civil, ¿no? Y nosotros lo tenemos expresamente en materia constitucional, los tenemos expresamente establecidos en los tratados internacionales, ¿no? Ustedes, los derechos personalísimos, como lo han visto en el Código Civil, ahí cuando estudian, cuando hay daño a los derechos personalísimos, habla de la intimidad, habla de la honra o reputación, de la imagen, ¿no? El derecho a la imagen. Yo he elegido el derecho a la intimidad, sin perjuicio de que hablaremos nosotros. Yo quiero que ustedes tengan claro y distingan, ¿no? Una cosa es, uno cuando dice intimidad, tiene la idea de que se trata de todo aquello que uno hace fuera de la vista de los demás, ¿no es cierto? Pero en realidad, la intimidad no es solamente todo aquello que está fuera del alcance del conocimiento de los demás, sino también hay una serie de actos que son parte de la intimidad y que sin embargo se hacen a la vista de los demás, ¿sí? Hay un artículo, el 19 de la Constitución, que establece el principio de reserva, que dice precisamente las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden, a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exenta de la autoridad de los magistrados. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que digamos que aun cuando uno exteriorice comportamientos, forman parte de su intimidad y uno solo responde de eso a Dios y no a los magistrados. Yo les he dado esta definición que está en la pantalla de intimidad. Está bien, es una definición que da la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Con motivo de un caso particular, el caso se llama Balbín. El caso de Balbín. Balbín fue un dirigente radical muy importante, presidente del radicalismo por mucho tiempo, opositor a Perón, digamos, ¿no? Como parte de la Unión Cívica Radical. Él estando enfermo, está internado en una terapia intensiva en un sanatorio, y en la tapa de una revista muy conocida de Editorial Atlántida, que se llama Gente, la revista Gente, creo que todavía está en circulación, sale la revista Gente. Corríjanme, pero me parece que sí, que todavía sale la revista Gente, ¿no? En la tapa de la revista Gente se publicó la foto de Balbín en la terapia intensiva, ¿no? Finalmente falleció ahí, ¿no? Lo que sería vamos a decir, su lecho de muerte.
Entonces, la familia de Balbín le hizo un juicio a la editorial Atlántida precisamente porque había violado la intimidad al publicar una foto de un hombre público, un hombre conocido, para la vista de todo. Bueno, eso, ¿por qué dice eso? Bueno, es una, como dice la definición, y ahí la Corte define así la intimidad. Un ámbito, dice, de autonomía individual, constituido por sentimientos, hábitos y costumbres, relaciones familiares, situación económica, creencias religiosas, salud mental, física, ¿no? Entonces, todo eso forma parte de la intimidad. Miren, chicos, por ejemplo, ¿no? Ahí dice creencias religiosas, ¿no? Ustedes, por ejemplo, el que tiene una creencia religiosa es el que practica un culto, por ejemplo, y realiza actos de culto, por ejemplo, va a misa, por ejemplo, participa de una procesión. El que hace eso, bueno, está exteriorizando su creencia religiosa. O sea, va a misa, eso lo hace exteriormente, entra a la iglesia, sale, está exteriorizando que tiene esta creencia religiosa. El que va a un acto político, por ejemplo, hay un acto político y va a un acto político, este es del peronismo, este es del radicalismo, bueno, va a uno u otro, está exteriorizando una afiliación política, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, si bien se hace exteriormente a la vista de todos los demás, sin embargo, forma parte de la intimidad de las personas. Eh, entonces, hay una ley, esto me interesa mucho que tengan claro, hay una ley que se llama ley de datos. Esto es muy importante porque hoy en día uno de los grandes temas es los datos personales, ¿no? Ustedes han visto cómo hay graves problemas con el manejo de los datos personales por el tema de la web, ¿no? Donde uno normalmente da datos personales, ¿no? Donde hay datos personales, donde hay determinados comportamientos, etcétera, etcétera. Entonces, eso se analiza la violación al derecho a la intimidad. La, la ley de datos personales prohíbe, por ejemplo, registrar los datos que se llaman sensibles. Los datos sensibles son esos que integran precisamente la intimidad de la persona. Por ejemplo, eh, a ver, en la universidad, ustedes tienen un legajo, ¿no es cierto? Legajo número tanto. En ese legajo está el nombre de ustedes, la foto, el número de documento, el domicilio, ¿no es cierto? Pero no podría registrarse, por ejemplo, una creencia religiosa, no podría decir católico, protestante, musulmán, no podría decir eso. Tampoco podría decir, tampoco podría registrarse una filiación política, por ejemplo, que diga peronista, radical, comunista, etcétera. No podría. Tampoco está prohibido eso. Tampoco podría registrarse datos vinculados a lo económico. Por ejemplo, pobre, ¿no es cierto? O rico, no podría decir eso, ¿no? Tampoco podría decir, tampoco podría vincularse a datos de salud mental o de salud física, vinculado a la salud. No podría decir, por ejemplo, enfermo de SIDA, no podría decir asmático. Esos datos, si bien pueden estar registrados en algún lugar, están registrados en bancos de datos privados, como son, por ejemplo, la historia clínica del médico al cual el médico tratante de un enfermo de SIDA, ¿no es cierto? O algún registro absolutamente privado por el tema de la donación de sangre, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero todos esos datos forman parte de la intimidad. Entonces, eso es uno de los derechos personalísimos, que es el derecho a la intimidad. Bueno, paro aquí si me quieren preguntar algo. ¿Está bien? ¿Les queda alguna duda? ¿Todo bien? Bueno, yo a veces
digamos, deben haber ustedes observado muchas veces que entran en Internet a algún lugar, por ejemplo, para ver ropa, o para ver esto o aquello, en Mercado Libre, para algo, y van a ver, no sé si han observado cómo al rato les empiezan a llegar ofertas de cosas vinculadas a lo que ustedes han estado viendo. Bueno, esos son todos motores de seguimiento de comportamiento, digamos, que son rayanos, o sea, son limítrofes, vamos a decir, con violación al derecho a la intimidad. Eso sucede en la web, ¿no? Hay permanentemente sistemas con algoritmos, digamos, que permiten determinar gustos, inclinaciones, etcétera, de las personas, y entonces para hacerles ofertas como parte, bueno, de una sociedad de consumo. Así que eso es limítrofe con la violación del derecho a la intimidad, en muchos casos. Bien, sigo, a ver qué más tenemos aquí. Los derechos sociales. Bien. Vamos a los derechos sociales, que son lo que se llaman los derechos del trabajador, ¿no? Estos están en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Los derechos enumerados están en el artículo 14. Esto está en el artículo 14 bis, ¿no? Es un artículo que yo ya les he contado históricamente que el peronismo reforma la Constitución en 1949 e introduce los derechos del trabajador. Luego viene un golpe de Estado y un gobierno de facto deroga la Constitución del 49, restablece la vigencia de la Constitución de 1853 y llama a una convención constituyente que se realiza en 1957, de la cual queda solamente incorporado este artículo, el artículo 14 bis. El artículo 14 bis tiene tres, vamos a llamarle tres párrafos, ¿no? Que sería el primer párrafo, la primera parte del artículo, ahí están los derechos, que son los derechos individuales del trabajador. Ahí está enumerada condiciones dignas de trabajo, jornada limitada, salario mínimo vital y móvil, protección contra el despido arbitrario. Todo eso son derechos individuales del trabajador. Después, la segunda parte del artículo están los derechos gremiales, o sea, el derecho que tienen todas las personas de agremiarse, participar en gremio, ¿no es cierto? Y también aparece, y la tercera parte, están vinculadas a los beneficios de la seguridad social. Ahí está, dice el derecho a las jubilaciones y pensiones móviles. Aparece la defensa del bien de familia, la palabra familia por primera vez, ¿no es cierto?, en la Constitución antigua. Entonces, tres partes. La primera, los derechos individuales. La segunda, los derechos gremiales, que no son individuales del trabajador, sino gremiales. Y la tercera, o sea, colectivos. Y la tercera, que son los derechos de la seguridad social. Ustedes van a tener tienen una materia, ven una parte que tienen derecho laboral en la carrera, donde van a estudiar en profundidad lo que son cada uno de los derechos, pero desde el aporte constitucional, o sea, en la Constitución está establecido, por ejemplo, el derecho al salario mínimo vital y móvil, ¿no? Eso está establecido en la Constitución. Salario mínimo vital y móvil quiere decir la menor remuneración que tiene derecho a percibir un trabajador por su labor, por eso se llama mínimo. Se llama vital porque está destinado a satisfacer las necesidades vitales. Cuando hablamos de necesidades vitales, hablamos de, bueno, alimento, ¿no es cierto?, educación, subsistencia, o sea, todo lo que hace a una vivienda, al hogar, ¿no es cierto? Y móvil, porque varía en más, por cierto, con algunos elementos como es la capacitación, la antigüedad, después otras, digamos, otras bonificaciones, por ejemplo, se ponen por presentismo, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Entonces, ese salario mínimo vital y móvil. La pregunta sería, ¿puede una persona, puede un empleador pagarle a un trabajador menos de lo que está establecido como salario mínimo vital y móvil, usted, que lo establece el Estado normalmente
Ustedes escuchan cada rato que subió el salario mínimo vital y móvil. ¿Puede pagarle el empleador menos? No, no puede pagar. Y si le paga menos, está en infracción. Entonces el trabajador puede denunciar en los organismos pertinentes del Estado y el Estado entonces obligar al empleador a que le pague el salario mínimo vital y móvil. O eventualmente reclamarle judicialmente que le pague la diferencia entre lo que ha percibido y lo que correspondía percibir por salario mínimo vital y móvil. La jornada limitada implica que se establece una jornada de 8 horas de trabajo diaria. La jornada normal sería que no se trabaja el sábado mediodía, el famoso sábado inglés, y que no se trabaja el domingo, que es el día de descanso destinado al culto, se decía antes, ¿no? Entonces, y la persona no puede ser obligada a trabajar más de las horas establecidas como jornada. Ahora bien, si la persona quiere trabajar fuera de esa jornada más horas, puede hacerlo, pero en tal caso es remunerada de manera extraordinaria, lo que ustedes han escuchado, que dice horas extras, que serían las horas extraordinarias, se le paga, aparte del salario convenido, se le pagan las horas extras, además se paga a un valor superior a lo que son las horas de trabajo. Esa sería la jornada limitada, que repito, abarca el límite de jornada diaria más el sábado mediodía y el domingo que no se trabaja. Protección contra el despido arbitrario y estabilidad del empleado público. Esas dos son importantes que ustedes las tengan presentes. La protección contra el despido arbitrario está referida al trabajador privado, o sea, al que trabaja para un empleador privado. El que trabaja para un empleador privado, no, o sea, el empleador puede despedir cuando quiera al trabajador. Eso sería un despido arbitrario, o sea, sin causa. El empleador puede decir, bueno, no quiero que el empleado trabaje más. Entonces lo despide. La Constitución protege a ese trabajador del despido arbitrario, o sea, sin causa. ¿Cómo lo protege? Obliga, está establecido por ley, está en la ley de contrato de trabajo que ustedes van a estudiar en la carrera, por eso no entro en el sistema. Obliga a que el empleador le deba pagar una indemnización para poder despedirlo arbitrariamente. O sea, tiene que pagarle para poder despedirlo arbitrariamente. No podría venir un empleador y decir, bueno, mire, che, hoy, a partir de hoy usted ya no trabaja más, retírese de su lugar de trabajo. No, tiene que indemnizarlo, tiene que pagarle una indemnización. Eso significa protección contra el despido arbitrario. Y estabilidad del empleado público está referido al empleado público, o sea, al que es empleado del Estado o sus reparticiones descentralizadas o autarcas. El que es empleado del Estado, el empleado público, no puede ser despedido arbitrariamente. O sea, no podría venir digamos, el director de la DEPSE, no podría venir el director de la DEPSE y decir, este empleado a partir de este momento queda cesante. No. Para poder despedir a un empleado público, debe hacérselo con justa causa, o sea, con causa, no arbitrariamente, y además esa causa debe estar demostrada en un sumario previo. O sea, la Constitución exige que el empleado público solamente puede ser privado, cesanteado, privado de su trabajo, con causa y previo sumario, en el cual tenga todo el derecho de defensa, etcétera, etcétera. Eso serían, digamos, algunos ejemplos de lo que serían los derechos individuales del trabajador. El segundo párrafo, le decía, del artículo 14 bis, están los derechos gremiales, que son colectivos. Ahí está el derecho a la huelga que se la suele definir como la cesación simultánea, colectiva y concertada de los trabajadores de un mismo ramo en reclamo de mejoras. Debe quedar en claro que estos son derechos colectivos, o sea, no individuales, ¿no? Cuando digo derechos colectivos me refiero a que, a ver, ¿puede un trabajador
venir mañana y llegar, no, mire, hoy no he ido a trabajar porque hago huelga, porque no estoy de acuerdo con lo que se me paga. No, no es un derecho individual, es un derecho del gremio, está perfectamente reglamentado. El gremio tiene que plantear primero, hay instancias previas de conciliación para poder llegar a la cesación. Entonces, la huelga no es un derecho individual del trabajador, sino un derecho colectivo correspondiente al gremio, ¿no? No puede hacer uno huelga porque sí. Y después, bueno, asociarse en sindicatos. Hay sindicatos para cada rama. Hay sindicatos de la construcción, de los empleados de la construcción, de los trabajadores sanitarios, de los empleados públicos, etcétera, etcétera. Eso, la organización sindical libre, también todo reglamentado con leyes sindicales y todo, la organización sindical libre es un derecho que está en el segundo párrafo del artículo 14 bis de la Constitución. Y después lo de las jubilaciones y pensiones, y ya les he mencionado hace un rato, está en el tercer párrafo, que es toda la seguridad social. O sea, las personas pueden a determinada edad dejar de trabajar, luego que han cumplido determinados años de servicio y determinada edad, pueden dejar de trabajar y seguir percibiendo una remuneración que se llama haber jubilatorio y que le permite su subsistencia aún sin ejercer ningún tipo de trabajo, obviamente partiendo de la base de que ya a una edad determinada la persona tiene derecho ya a no trabajar por los aportes que ha ido haciendo toda su vida. O sea, el del trabajador activo que realiza su trabajo cotidianamente, mensualmente se le descuenta una suma que se llama aporte jubilatorio, que va destinado a formar una masa que sirve para pagar, para que le paguen el día de mañana cuando deje de trabajar, porque ya no pueda trabajar por su edad, etcétera, etcétera. Esa sería la jubilación. La pensión es el derecho que la pensión siempre es derivada de una jubilación. Es el derecho que tienen, técnicamente se llaman los derechos habientes, o sea, por ejemplo, la esposa, la viuda o el viudo de una persona que es jubilado, la viuda del jubilado, o hijos menores, o sea, está destinada a satisfacer la contingencia del fallecimiento o del trabajador o del jubilado, ¿no es cierto? Tienen derecho a pensión para que su familia pueda seguir percibiendo una remuneración que les permita subsistir. Esa sería la jubilación y la pensión. Bien. Paramos aquí. Escucho si tienen alguna pregunta. Profe, disculpe, ¿hasta qué tema va a llegar hoy en la clase? Porque yo sí me voy a retirar un poco temprano para poder no llegar justo con el parcial. A ver, chicos, si ustedes quieren que dé por terminada la clase aquí, la doy por terminada. Si ustedes están muy apurados con el tema del parcial, no hay problema. No, pero no sé, yo porque rindo en la mañana, profe, algunos chicos rinden en la tarde. No sé, normalmente no sé hasta dónde llego. No sé. O sea, no le podría decir hasta dónde llego. Ese es un tema. No tengo previsto, porque por ahí en la explicación, por ahí algún alumno me para, me pide una explicación. No está sucediendo hoy. Hoy vamos más rápido de lo que vamos habitualmente. Pero en todo caso voy a hacer una cosa. Voy a dar clase 15 minutos más, hasta las 9:30. Y a las 9:30 para que tanto los que rinden a la tarde como los que están ahora lo puedan ir a estudiar la otra materia. ¿Está bien? Si les parece, lo hacemos así. Bueno, profe. Gracias. Bien. Vamos entonces hasta las 9:30. A ver qué sigue, le doy un poco más y ya los dejo, los libero. Igualdad ante la ley. Bueno, el derecho a la igualdad ante la ley, chicos. Bueno, el derecho a la igualdad ante la ley, yo les pongo ahí el artículo 16, está en el artículo 16 de la Constitución, ¿no? El artículo 16 lo que dice así, ¿no? Que en la nación argentina no existe prerrogativa de sangre de nacimiento.
No hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Y dice, todos los habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos, sin otra condición que su idoneidad. Y luego agrega, punto y seguido, y agrega la igualdad en la base del impuesto y de las cargas públicas. Bien, en primer lugar, yo les desgloso en la diapositiva el artículo. Yo lo he dicho de memoria, ustedes lo tienen que tener en la Constitución que tienen delante, ustedes tienen que seguir la clase con la Constitución, o debe estar, no sé si está transcrito, debe estar transcrito en los apuntes, el derecho a la igualdad, y veo que ustedes muy bien siguen la clase con el apunte, ¿no? Entonces, tenemos entonces nosotros el artículo 16 y yo se los desgloso en la diapositiva. En primer lugar, lo que dice la Constitución es que no hay prerrogativa de sangre ni de nacimiento. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que en la nación argentina no hay ningún tipo de desigualdad que esté fundada en razones meramente genéticas. O sea, no hay personas superiores y personas inferiores. No hay, para decirlo de una manera vulgar, no hay sangre azul y sangre roja. No, todos somos intrínsecamente iguales. Somos seres humanos, ¿no? Todos somos iguales. No hay aquí, no hay ningún tipo de que, bueno, porque este ha nacido de tal sangre, digamos, tiene más derechos que este otro, como son en la antigüedad, ¿no es cierto? Que había los nobles, ¿no es cierto? Y los plebeyos, o los señores y los vasallos, ¿no es cierto? No hay ninguna distinción de ese tipo en Argentina prohibida. Tampoco hay títulos de nobleza. O sea, aquí no hay duque, conde, ¿no es cierto? Habrá de apodo, ¿no es cierto? Algunos le dirán duque, conde. No, aquí no hay ningún título de nobleza. No hay nobleza y plebeyo, plebe, no. Todo hay ciudadanos simplemente y hay seres humanos, personas. Después, no hay fueros personales. Esto es importante, el tema de los fueros personales, ¿no? ¿Qué quiero decir? ¿Por qué digo importante el tema de los fueros personales? El fuero, digamos, el fuero personal es, para darle una definición, es el derecho que tienen determinadas personas a ser juzgadas por sus pares, ¿no? O sea, a que lo juzgue no un tribunal común que juzga al común de la gente, sino juzgada por personas que son sus pares. Por ejemplo, ha existido el fuero eclesiástico, en virtud del cual los sacerdotes, etcétera, los religiosos eran juzgados por religiosos. El más famoso, que es el fuero militar, en virtud del cual los militares eran juzgados por militares. Ha existido el fuero universitario también, en virtud del cual un universitario solamente podía ser universitario. Bueno, todos esos que son derechos excepcionales están abolidos en el país. Los tribunales judiciales son los mismos para todos los ciudadanos. No hay fueros especiales. En algún momento se interpretó, yo esto lo enseño más ampliamente cuando enseño derecho, en algún momento se interpretó que había un fuero militar, porque los militares solamente podían ser juzgados por militares, pero eso quedó claramente dilucidado, que no es así. Allá ustedes habrán escuchado hablar después en el 83, cuando se vuelve a la democracia, en los juicios que se hacen en las juntas militares, a los militares que tuvieron participación en la lucha con la subversión, digamos, entonces que fueron juzgados por tribunales comunes. Entonces, no hay prerrogativa de sangre, no hay título de nobleza y no hay fueros personales. Ahora bien, ¿cómo definimos la igualdad? La igualdad jurídica me interesa que se defina como lo tienen ustedes ahí en la pantalla. O sea, igualdad jurídica significa que no se concedan excepciones o privilegios a unos de los que se priva a otros en iguales circunstancias. O sea, eso significa igual trato
en iguales circunstancias. Esa es la igualdad jurídica a la que se refiere la Constitución en el artículo 16. Y por último, este párrafo sí me interesa dárselos detenidamente, ¿no? La igualdad impositiva, ustedes van a ser contadores públicos, licenciados. La igualdad impositiva dice la Constitución, la igualdad es la base del impuesto. Yo le dije, en realidad, hay impuestos que son proporcionales, la tasa que se aplica sobre el monto imponible para que uno pague el impuesto es fija. Por ejemplo, el impuesto inmobiliario. El impuesto inmobiliario se paga una tasa que es un porcentaje determinado del valor del bien, o sea, del valor del bien inmueble. Ustedes ya saben que es un bien inmueble. El impuesto es una tasa fija que se aplica sobre el valor del automotor. Entonces, en el inmobiliario, el ejemplo de la casa, si la casa vale 100 y la tasa es 3%, se paga 3. Ahora, si la casa vale 200, se paga 6. Y si la casa vale 300, se paga 9. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, los ciudadanos pagan distinto. Uno paga más que otro. Sí, paga más que otro, pero porque está en distintas circunstancias. ¿Cuál sería la distinta circunstancia? Y que la casa de uno vale más que la casa del otro. O sea, paga más porque su bien inmueble tiene más valor que el del otro. El mismo ejemplo del auto. Este paga menos porque tiene un auto de menor valor que este otro que tiene un auto de mucho mayor valor. No paga lo mismo el que tiene, vamos a poner, uno que era un BMW, por decirlo, o un Vento, digamos, un auto los autos de alta gama. ¿Qué significa? Que hay distintas circunstancias. Pagan distinto, pero la tasa es la misma. O sea, la ley los trata igual. La ley los trata igual. No le está concediendo ninguna excepción y está tratando igual. Nada más que las circunstancias son distintas. O sea, les está dando igual trato en iguales circunstancias. Esa sería la proporcionalidad. Ahí no hay ninguna duda que no hay violación de la... No hay violación, ¿no? No hay violación. Ahora, vamos a analicemos la progresividad. En la progresividad, la varía. Un ejemplo típico de progresividad sería el impuesto a las ganancias. Ustedes lo van a estudiar y lo van a saber mejor que yo. El impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias, la tasa va progresando, o sea, va creciendo a medida que se incrementa el monto imponible. Va desde el 8 hasta el... Y ahí no nos trata igual, nos trata distinto porque puede ser la tasa, ¿no? La respuesta correcta a eso es, para determinar si esa progresividad es constitucional o inconstitucional, o sea, afecta la igualdad o no la afecta, para determinar eso, lo que hay que hacer es analizar, aplicar el principio de razonabilidad. O sea, determinar, en base al principio de razonabilidad, si la diferencia, o sea, si el motivo del aumento de la tasa, o sea, si el motivo de la discriminación es razonable o arbitrario. En el caso del impuesto a la ganancia, el motivo es razonable. ¿Por qué es razonable? Y es razonable porque está bien que aquel que gana muchísimo dinero
tenga la obligación de aportar una mayor parte de su patrimonio de aquel que gana poco, que apenas le alcanza para su subsistencia y subsistencia familiar. Entonces, distinto sería si estableciéramos que un impuesto, los hombres pagan una tasa del 10% y las mujeres una tasa del 15%. O sea, si el motivo de la discriminación fuera arbitrario. Está mal que se establezca una discriminación por motivo de sexo, digamos, de hombre o mujer, de género. Entonces, en ese caso sería arbitrario el impuesto, habría una tasa progresiva, pero el impuesto sería inconstitucional. Sintetizando entonces, el impuesto proporcional siempre es constitucional porque no afecta la igualdad ante la ley. Se confiere igual trato en iguales circunstancias. El impuesto progresivo, que confiere distinto trato, será constitucional si el motivo de la discriminación es razonable o arbitrario. El impuesto a la ganancia es razonable y el otro impuesto que de la mujer es arbitrario. Bien, chicos, suficiente por hoy. Les he dicho que a las 9:30 me quieren preguntar algo. ¿Les quedó algo oscuro? No, profe, bastante claro. Está todo muy claro, profe. Bueno, muy bien, chicos. Siendo exactamente las 9:30, damos por terminada la clase de hoy. En este caso, ustedes